Flores, ministro de Agricultura, se encuentra con nosotros y como lo había anunciado, es un tema tremendamente trascendente para el Ecuador. Para mí es un eje estratégico de desarrollo. Consideremos que el sector agrícola, de nuestras exportaciones, el 52% más o menos provienen del sector agrícola. Imagínense entonces la potencialidad para generar divisas que requiere el Ecuador para fortalecer la dolarización, pero más allá también de fortalecer la dolarización, es un gran generador de empleo. El sector agrícola representa entre el 12 y el 13% del Producto Interno Bruto, depende del año y del performance que tendrá el sector en cada uno de los años. La idea es también que crezca. Ministro de Agricultura, Rubén Flores, muy buenos días, bienvenido. Como usted sabe, he estado detrás de esta entrevista desde hace mucho tiempo. Espero que el tiempo que nos hayamos demorado no constituya tiempo perdido, no para mí, sino en la gestión anterior. A ver, Carlos, creo que eso es importante. Una evaluación absolutamente objetiva por parte del presidente de la República le permitió tomar las decisiones que tomó y además concebir realmente algo que creo que es importante. El presidente de la República tiene en la gran minga agropecuaria una base fundamental de la plataforma del Plan Toda una Vida y desde esa perspectiva los avances que habíamos tenido en la primera etapa tenían algunos elementos débiles y finalmente decidió articular dos cosas que conceptualmente me parecen correctas. ¿Cuáles? Uno, el entender que en el contexto de la gran minga agropecuaria, tú tienes que articular los servicios financieros con los servicios no financieros. Articular entonces el Ban Ecuador con todos sus productos financieros, que además, una cosa que es importante, no solo el crédito, sino desarrollar en función de la gran diversidad que existe de figuras contractuales y de acción en el campo, ¿no es cierto? Atender, digamos, líneas de crédito en función de esas formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, agricultura de contrato, por ejemplo, factoring, cupos, ¿sí? Esos elementos hacen que adaptemos las líneas de crédito al sector agropecuario en función de sus condiciones, sus oportunidades, sus plazos y finalmente eso es lo que ha permitido lograr colocar y acercarnos a la meta de llegar, la meta era $100 millones mensuales. Arrancamos con $50 millones mensuales en el Ban Ecuador y hoy día estamos con cerca de $78 millones. Ya están cerca de la meta. Vamos a llegar a la meta, de la meta. 70% de la meta en 5 meses y eso es fundamental entender. Ahora, otro elemento es el costo financiero. Sí, pero ahí creo que es fundamental entender que el costo financiero que tiene el banco es el costo realmente más competitivo en el sistema financiero nacional. Recuerda, Carlos, que uno de los elementos importantes del presidente es atacar justamente a través de la inclusión financiera al chulco. Tasas de interés del 10% diario en los mercados, tasas de interés del 10% de los fomentadores de maíz mensual. La tasa del Ban Ecuador es una tasa que no llega al 1% mensual. Entonces es una tasa realmente estamos hablando de 12% anual. Ahora, dependiendo de la línea, si tienes crédito asociativo tienes tasas hasta del 9%. El tema es quiénes son los sujetos de crédito. Ya vamos a pasar a los productos no financieros. Correcto. Entonces me parece que es importante entender justamente que los sujetos de crédito, en este caso en el sector agropecuario, son todos los pequeños y medianos productores a los que estamos atendiendo. Son cerca de 120,000 personas que ya hemos atendido en estos 5 meses. Quiero decirte que el otro elemento fundamental, y creo que eso es parte de esta concepción clara que tiene el presidente de la República y el gobierno nacional, es justamente el desarrollo de los servicios no financieros. Ya, pero antes de pasar a eso, permíteme seguir con el tema de los servicios financieros. El tema del medio de pago electrónico juega un rol importante para el sector agropecuario en términos de territorialidad, localidad y profundidad. En ese sentido, ¿cómo se piensa involucrar al medio de pago y dinero electrónico, hoy considerando que la Asamblea Nacional, dentro del proyecto de ley enviado que está tratando, ha modificado mucho el proyecto del gobierno, del Ejecutivo? En el sentido es que ya no va a ir a la banca, sino que regresa al Banco Central. ¿Qué incidencia va a tener esto? Porque esto tiene una incidencia no solo de formalidad de bancarización, sino de disminuir, facilitar el pago de los créditos y disminuir la morosidad.
Me parece que es un elemento fundamental y desde esta perspectiva una tremenda oportunidad para la banca pública y para el Ban Ecuador. Recuerda, Carlos, que una de las grandes decisiones que se toma en inicio es justamente pasar las acciones tanto de la CFN como del Ban Ecuador al Banco Central. En consecuencia, con esta decisión, pues sencillamente lo que tienes la posibilidad es que la banca pública, en este caso el Ban Ecuador, sea un instrumento para esa profundización financiera. Nosotros estamos desarrollando y hemos venido construyendo una plataforma que se adapte justamente al manejo de todo lo que sea los medios de pago electrónicos. Estamos desarrollando un producto que tiene que ver con la tarjeta productiva, que está articulada a todo este esfuerzo de incentivos que estamos dando en el desarrollo de los servicios no financieros, de tal manera que el agricultor de forma abierta pueda acudir a cualquier casa comercial y desde esa perspectiva utilizar su tarjeta productiva para no manejar, digamos, liquidez o dinero en efectivo. Creo que es fundamental desarrollar esa cultura en nuestros campesinos y desde esa perspectiva es una gran oportunidad que el Ban Ecuador con el Banco Central puedan consolidar estos esfuerzos. Para el sector agropecuario, ¿es indistinto que esto esté en manos de cooperativas, banca privada o Banco Central? Me refiero al medio de pago. No, yo creo que es importante entender que la cultura del agricultor tiene un peso específico y en la historia de esa cultura financiera, tanto lo que fue el Banco Nacional de Fomento como ahora el Ban Ecuador, es importante. Desde esa perspectiva, pues hay que desarrollar esa profundización con nuestros agricultores para manejar esos medios. Es un tema cultural. Pasemos a lo no financiero. Se ha hablado mucho de la minga. La minga ya fue un ejercicio del pasado y que dio resultados sobre todo en el tema del cacao. Ya también se hizo algún ejercicio en el café, pero el modelo más exitoso es el cacao. Ahora, ¿cómo se lo piensa conceptualizar considerando que la meta que propuso el presidente de la República en la campaña electoral y que la ha ratificado en el arranque de gobierno es tremendamente optimista y ambiciosa? Y está bien que sea así, pero el tema es cómo se lo piensa implementar. A ver, yo creo que esto es importantísimo. Recoger todo un esfuerzo de experiencias positivas desarrolladas durante estos 10 años es fundamental. Y desde esa perspectiva me parece que lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno es consolidar realmente un mensaje fuerte en la priorización de su estructura de plan toda una vida a un sector que es el sector rural y el sector agropecuario. Desde esa perspectiva, la minga no es más que en términos básicos, es este prestamanos de nuestros campesinos indígenas, ¿no es cierto? Este prestamanos en el concepto institucional entiende que debe articular esfuerzos que estamos haciendo con el INEAB en términos de investigación, esfuerzos que estamos haciendo con agrocalidad en términos de todo lo que implica la seguridad, la inocuidad alimentaria, esfuerzos que estamos haciendo con todo el complemento de los kits agropecuarios como un elemento fundamental para atacar un nervio en la agricultura que es relevante, que es el tema de la productividad, es decir, en un contexto de un país dolarizado, el lograr que el sector agrícola tenga realmente un proceso de recuperación tiene dos vías. La una vía, incrementar la productividad y la otra vía, reducir costos de producción. Los kits te resuelven los dos temas. Por un lado, alivian el costo de producción y por otro lado, te incrementan la productividad. Entonces, desde esa perspectiva estamos dándole realmente una estrategia absolutamente sostenible a nuestro agricultor, en tanto y en cuanto realmente tanto esos kits tengan el resultado de la productividad que buscan. Pero ahí tenemos un inconveniente, y el inconveniente es el tema de costos. Y el tema de costos, si bien los kits resuelven en algo ese tema, tenemos que la mayoría de nuestros productores son pequeños. Así es. Son muy pequeños. Y evidentemente no tienen capacidad de generar economía de escala. Y el tema pasa ahí entonces de nuevo por precios. ¿Cómo entonces garantizar la sostenibilidad de esos pequeños productores? Ahí hay un tema que es fundamental en la minga agropecuaria y que es un eje desde la política agrícola que va a ser consolidado en el tiempo, en el mediano plazo, y es el tema de la asociatividad. La única manera que tú tienes en términos del ejercicio de una pequeña economía campesina, pequeños productores, de enfrentar el reto de sostener agricultura rentable es la asociatividad. Con la asociatividad tienes dos efectos. Uno, la reducción justamente del poder a través del poder de compra de los precios. No es lo mismo comprar un quintal de urea que 10,000,
¿sí? Y ahí justamente la minga consolida ese respaldo en términos del proceso de compra, ¿sí? Y por otro lado, no es lo mismo tener la capacidad de vender un quintal de brócoli que 20.000 kilos de brócoli. Entonces, desde esa perspectiva, la minga tiene todo el esfuerzo de acceso al mercado con una estrategia clarísima de utilización de los centros de abasto, de los centros de acopio y la consolidación de todos los elementos que estamos desarrollando en términos de acceso al mercado. Entonces, la minga te aporta con esos dos componentes para garantizar a través de la asociatividad un referente de acción. Y eso es un llamado que hago públicamente, porque ha sido, tú sabes cómo se dieron y cómo se están dando las cosas también. Estamos enfrentando un tema que es sumamente complejo para la agricultura y en general, pero específicamente para la agricultura. Por frontera están pasando cebolla, azúcar, arroz, ¿Te refieres al contrabando? Es el contrabando. O sea, en un contexto dolarizado, si los dos países vecinos que producen lo mismo abaratan a través de las devaluaciones, pues sencillamente lo que nos hacen es tener precios domésticos de Colombia y de Perú mucho más baratos que los ecuatorianos. Y ahí creo que me parece que es fundamental. Eso es un buen punto, porque cuidado, se piensa que el abaratamiento en los países vecinos es por eficiencia. No es por eficiencia, es por devaluación. Es por devaluación. Insisto nuevamente, y eso creo que es fundamental entenderlo. Entonces, nosotros no podemos, en términos de la política pública, garantizar un control de cada metro de la frontera. Necesitaríamos un ejército de ecuatorianos para poder controlar eso. No, yo creo que lo que sí hemos hecho inteligentemente, y una muestra concreta en estas 3 semanas, bueno, ya va a ser un mes, pero hicimos una articulación fundamental con cerca de 19 instituciones y hemos dado un golpe realmente certero en la frontera peruana con una señal clarísima con relación al tema del contrabando del arroz y la cebolla. Y ahí tenemos 13 detenidos, de los cuales 5 son empleados del Ministerio de Agricultura. Ningún funcionario del Ministerio de Agricultura quedará sin responder con su responsabilidad frente al tema. Entonces, tenemos que resolver el tema del contrabando de una manera también inteligente, actuando en términos Rubén Flores, te comprometo para tener un programa de 1 hora sobre este tema, porque lamentablemente en las mañanas el tiempo es muy corto y no se puede extender ni profundizar el tema. Y con esto termino. ¿Qué generación de empleo está en la meta de la minga agropecuaria? Esto creo que es, o de trabajo, mejor dicho. Esto es importantísimo. El día de ayer hemos coordinado justamente con Semplades todo el plan de empleo que se le presentará al presidente y, por supuesto, el sector agrícola consolida un aporte importante a la generación de empleo. Nosotros generaremos alrededor de 80,000 puestos de empleo cada año. Inclusive, si es que tú quieres ir a afinar el dato, cada operación de crédito que genere nuestro Ban Ecuador para nuestra gente tiene un multiplicador de 2.8. Estamos hablando de 80,000 empleos nuevos adicionales a los ya existentes. A los ya existentes. Rubén Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos otra pausa y regresamos con Víctor Hugo Villacrés haciendo un análisis sobre cómo se está modificando este proyecto de ley enviado al Ejecutivo a la Asamblea y que prácticamente la Asamblea ha dicho lo hemos renovado en un 60%. Venimos de inmediato.